A través de la historia del cristianismo, la existencia del Espíritu Santo ha sido desatendida y su ministerio malentendido. Mientras estudiamos el tema del Espíritu Santo, espero que la luz divina de Dios ilumine su corazón y le dé pleno entendimiento. Para comenzar, vamos a considerar la deidad del Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Trinidad, o sea, la triunidad de Dios. En otras palabras, adoramos y servimos a un solo Dios que existe en tres personas distintas. La Biblia nos enseña claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cada uno Dios en su misma esencia. Pero cada una de las personas de la deidad es distinta en su personalidad y función. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es verdaderamente Dios? Primeramente, porque en las Sagradas Escrituras se llama Dios. En Hechos capítulo 5, el asunto bajo discusión es la reprensión de parte de Pedro del matrimonio de Ananías y Zafira. Ellos, con la intención de engañar, habían guardado una parte del dinero que ganaron por la venta de un terreno, diciéndole a la iglesia que lo dieron todo. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. El Espíritu hace obras que solo Dios puede hacer, y eso también confirma que Él es Dios. En Génesis 1:1 leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo que sigue dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algunas personas sostienen que el Espíritu estaba solamente suspendido sobre la creación, pero no tenía parte en ella. Pero el libro de Job, capítulo 26 y versículo 13, declara que su Espíritu adornó los cielos. Además, capítulo 33, versículo 4 proclama: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. La creación suprema de Dios fue el ser humano. Génesis 2:7 dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Otra vez, Job 33:4 afirma: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. La palabra traducida espíritu en este versículo es exactamente la misma palabra usada en Génesis 1:2. Por eso es lógico concluir que el Espíritu de Dios estaba activo en la creación, no solamente del universo físico, sino del ser humano también. El Espíritu Santo también obra en la regeneración. Aparte de la obra del Espíritu Santo, es imposible que el hombre sea salvo. Sobre este asunto, Jesús no dejó ninguna duda cuando le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El apóstol Pablo también les comunicó a sus lectores el papel esencial del Espíritu Santo en la salvación cuando les dijo: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. El Espíritu Santo posee los mismos atributos de Dios. Consideremos 4 de ellos. Primero, Él es eterno. Hebreos 9:14 declara que Él es el Espíritu eterno, y porque es eterno, siempre ha existido y no tiene ni principio ni fin. Segundo, Él es omnipresente. El Espíritu Santo no puede ser limitado a un solo lugar. Él está en todas partes a la misma vez, así como el Padre. El escritor de los Salmos preguntó sobre Él: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitase en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, 7 al 10. Tercero,
Él es omnipotente. La concepción milagrosa en el vientre de la Virgen María fue el resultado del poder del Espíritu Santo. Las Escrituras dicen, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1, 35 y 37. Asimismo, la resurrección de Jesucristo se atribuye al poder omnipotente del Espíritu Santo. Romanos 8:11 habla de el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Cuarto, Él es omnisciente. Como seres humanos somos limitados en cuanto a nuestro conocimiento y comprensión, pero no es así con el Espíritu Santo. Él sabe todos los pensamientos de Dios, tanto como los de los hombres. Pablo declaró que porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 10 y 11. Las Escrituras indican claramente que el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. En lo que se ha llamado la fórmula bautismal de Mateo 28, 19, somos mandados a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque cada persona de la deidad está claramente distinguida en este versículo, las tres juntas constituyen un solo nombre. Además, Pablo concluyó su segunda carta a la iglesia de Corinto con una bendición en la cual hace referencia a cada miembro de la Trinidad divina. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Segunda de Corintios 13, 14. La igualdad del Espíritu con el Padre y el Hijo se ve en varios pasajes de las Escrituras. Otro ejemplo se encuentra en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este versículo muestra claramente que toda la Trinidad divina tuvo parte en la redención del hombre caído. Otro caso se halla en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 13 y 14. Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, consideremos la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona tanto como el Padre y el Hijo, y por ende posee características personales. Su personalidad se observa de muchas maneras, como por ejemplo, en referencia a Él se usan pronombres personales. Normalmente en las Escrituras se usa el género masculino al hablar del Espíritu Santo. Es decir, que Jesús y otros hablaron de Él usando el pronombre Él. En Juan 14, 26 Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También se le atribuyen a Él características personales. Él tiene mente e inteligencia. Las Escrituras dejan muy claro que el Espíritu Santo no es una mera fuerza que no tiene intelecto. Al contrario, Él es presentado como uno que tiene perfecta sabiduría y conocimiento de todas las cosas. El apóstol Pablo dijo de Él, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. El Espíritu Santo tiene su propia voluntad. El Espíritu Santo toma decisiones y hace las cosas como quiere porque Él es Dios. Pablo habló de sus elecciones en el repartimiento de los dones espirituales a los creyentes. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere. 1 Corintios 12:11. El Espíritu Santo tiene emociones. De la misma manera que una persona se entristece o experimenta gozo y alegría, así también sucede con el Espíritu Santo de Dios. La Biblia enseña que cuando un cristiano habla o se comporta indebidamente, él contrista al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El amor del Espíritu es igual al amor de Dios. Otra emoción mostrada por el Espíritu Santo es el amor. El amor del Espíritu se considera igual al amor del Padre en los pasajes bíblicos siguientes. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:5. Más el fruto del Espíritu es amor, Gálatas 5:22. También es importante notar que se le atribuyen al Espíritu Santo actos personales. Por ejemplo, el Espíritu enseña. El Espíritu Santo fue enviado para instruir al creyente en todas las cosas de Dios. Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. También el Espíritu testifica. El Espíritu Santo da testimonio de la persona de Jesucristo. Jesús les habló a sus discípulos de este aspecto del ministerio del Espíritu. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Además, el Espíritu glorifica a Cristo. El Espíritu Santo busca honrar y glorificar a Cristo en todo lo que hace y propone que todo creyente, por su testimonio, lo glorifique también. Jesús les recordó a sus seguidores de este deseo del Espíritu. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 15:14. Como tercer punto principal, consideremos el Espíritu Santo y la salvación. Cristo dijo que el Espíritu Santo sería su instrumento para llevarle la salvación al corazón de todo creyente. Sin la obra del Espíritu, nadie jamás será salvo. Examinemos el papel del Espíritu en la salvación del hombre. Es importante notar que el Espíritu Santo convence. En Juan 16:8-11, Jesús dijo del Espíritu Santo que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Los tres aspectos de la convicción del Espíritu Santo son claramente mostrados en estos versículos. Primero, el Espíritu Santo convence en cuanto al pecado. La misma incredulidad en la vida del impío es el último motivo por la convicción del Espíritu Santo. Todos los demás pecados son secundarios a este, que es el peor de todos en los ojos de Dios. Segundo, el Espíritu Santo convence en cuanto a la justicia. Jesús les decía a sus discípulos que pronto iba a volver a su Padre Celestial, pero que les enviaría el Espíritu Santo para morar en los creyentes. La resurrección de Cristo demuestra la completa aprobación del Padre de su vida justa. Ahora, Cristo engendra esta misma justicia en la vida del creyente. El buen testimonio del cristiano todavía tiene la capacidad de convencer al mundo incrédulo. A lo último, es por exaltar a Cristo en la mente y en el corazón que el Espíritu Santo convence al impío de su profunda necesidad de justicia ante Dios. Mientras él escucha la predicación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo le expone al pecador perdido su falta de justicia. El corazón del incrédulo es iluminado al hecho de que la justicia de Dios es un regalo gratuito provisto únicamente por el Señor Jesucristo. Y tercero, el Espíritu Santo convence en cuanto al juicio. El Espíritu Santo convence al impío que Satanás fue vencido por la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección al tercer día.
El cristiano, en el cual mora el Espíritu Santo, es la prueba positiva de que el príncipe de este mundo ha sido derribado. En Juan 12:31 Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hay que mencionar el problema de resistir al Espíritu Santo. Nadie puede decir con certeza cuánto tiempo el Espíritu Santo trabajará para convencer al incrédulo. Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6:3. Nos da mucha esperanza saber que el Espíritu Santo está luchando con personas con el fin de que lleguen a conocer al Salvador. Sin embargo, Dios le advierte al hombre que sus esfuerzos tienen límite. En 1 Corintios 12:3, Pablo declara enfáticamente que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aunque el impío puede resistir al poder convencedor del Espíritu, tal tenacidad sí es peligrosa. La vida eterna depende del ministerio del Espíritu Santo. Ningún pecador perdido puede ser salvo sino por la obra del Espíritu Santo en su mente y corazón. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el momento de conversión? Cada persona tiene una naturaleza pecaminosa e insensible hacia Dios. Pablo dijo en Romanos 3:10-12, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Efesios 2:1 dice que los incrédulos están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, ¿cómo se puede salvar persona alguna? La respuesta es que el poder del Espíritu Santo tiene que operar en el corazón del impío para que pueda responder al Evangelio de Cristo. En Juan 3:5, Jesús dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vea también Tito 3:5. El hombre por su propio esfuerzo jamás se puede salvar. Sin la presencia y el poder del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento es una imposibilidad. En el momento de su conversión a Cristo, el nuevo creyente está sellado con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta obra del Espíritu Santo nos asegura que lo que Dios hizo al proveer la salvación, especialmente el ser nueva criatura en Cristo, durará por toda la eternidad. 2 Corintios 5:17. Al contrario de su manera de operar en la época del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo ahora vive en el cuerpo del creyente. Todo verdadero cristiano es el templo del Espíritu Santo. En la hora de su salvación, el Espíritu viene a habitar en el cuerpo de él que ha confiado en Cristo y mora con él permanentemente para cumplir con su ministerio. Pablo les preguntó a los hermanos de Corinto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19. Ahora, unos pensamientos sobre los dones del Espíritu Santo. Si alguna iglesia no entiende la realidad de los dones espirituales, es imposible que entienda su papel único como el cuerpo de Cristo en este mundo. En el mismo momento de su conversión, a cada creyente en particular le es encomendado por el Espíritu Santo una capacidad especial para que pueda realizar un servicio efectivo en la iglesia. El repartimiento de estos dones se hace según la voluntad soberana del Espíritu Santo. Nadie puede, por más que lo busque, obtener ningún don específico. Además, el mismo Espíritu Santo que les da los dones a los creyentes provee la gracia necesaria para su uso eficaz. En el caso ideal, cada miembro de la iglesia ejerce sus dones espirituales para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Los dones espirituales son capacidades dadas por Dios para edificar a otros creyentes. En 1 Corintios 12:5-7, Pablo dijo:
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La edificación privada nunca ha sido el motivo para el repartimiento de los dones espirituales. Pablo les exhortó a los creyentes en Corinto diciéndoles, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:12. Ahora pasemos al tema del fruto del Espíritu Santo. Y para iniciar, vamos a considerar la llenura del Espíritu Santo. Sin el control continuo del Espíritu Santo, la vida cristiana no se puede realizar de una manera efectiva. En Efesios 5:18 se hace una comparación entre la embriaguez por el vino y la llenura del Espíritu Santo. Este versículo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. En este mandamiento se observan tres grandes verdades. Primero, hay una advertencia sobre el peligro de permitir que le controle alguna cosa además del Espíritu Santo. El creyente tiene que estar siempre alerto para poder reconocer las cosas ofrecidas por el mundo que podrían tener una mala influencia sobre su vida. También en este versículo hay una ilustración del significado de ser lleno del Espíritu Santo. La persona ebria está bajo el control absoluto del alcohol dentro de su cuerpo. En otras palabras, las acciones normales de la persona bajo la influencia del alcohol son controladas por la presencia del alcohol en su cuerpo. De igual manera, el creyente lleno del Espíritu Santo está bajo el control del Espíritu de Dios que mora en él. Ya no está motivado solo por los deseos de la carne y la naturaleza humana pecaminosa. Finalmente, en Efesios 5:18, Dios manda al creyente a experimentar la llenura continua del Espíritu por toda la vida. El ser lleno del Espíritu no es para unos pocos hermanos en Cristo. Debe ser la experiencia normal de todos los que han nacido de nuevo. La vida fructífera del cristiano es el resultado del ministerio del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 y 23 nos da 9 características que son manifestadas en la vida del creyente por la influencia del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas cualidades nunca se producen por el esfuerzo de la carne, sino son productos sobrenaturales de una vida dirigida por el Espíritu Santo. Es cierto que estos atributos son más evidentes en unos creyentes que en otros, pero siempre están presentes si el Espíritu Santo reina en su corazón. La última parte de Gálatas 5:23 dice, contra tales cosas no hay ley. Aquí el Padre nos enseña que la ley de Dios no puede controlar la carne, pero el Espíritu Santo tiene el poder para dominarla. El creyente controlado por el Espíritu produce fruto conforme a las demandas de la ley y muestra virtudes que nunca son prohibidas por la ley. Y ahora para concluir, les comparto estos pensamientos. Romanos 8:14 nos recuerda que uno de los grandes privilegios de ser cristiano es disfrutar de la presencia constante y la dirección fiel del precioso Espíritu de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía al entendimiento de y conformidad a la palabra de Dios, la Biblia. Es mi petición y esperanza que usted conozca y disfrute de la presencia del Espíritu Santo y que su vida produzca mucho fruto para la gloria de Dios.